Anne de las Tejas Verdes. Episodio 1, Anne y Boon Genio. Mientras otra dimensión, Psycho Capitanes Venciendo es un robot con un diseño robusto y articulado. Su cuerpo principal es de color púrpura, adornado con detalles verdes y rojos que destacan. Los brazos son grandes y musculosos, con dedos largos y afilados, lo que le da una apariencia poderosa y de combate. Las piernas son igualmente fuertes, diseñadas para ofrecer estabilidad y agilidad. La cabeza del robot es angular y oreja conejo, con un sensor rojo en el centro que parece ser su visor principal, aportando un aire intimidante y avanzado. En su pecho lleva un símbolo conejo blanco que podría ser un logotipo llamado Boon Genio. Torre Boon empezaría a derrumbar, pero Boon Genio de una forma fue transportado a otra dimensión. Y se abriría y pareció cayendo cerca árbol cerezo. Anne estaría esperando en estación de tren y esperando a alguien viniera por ella, vea a su alrededor y veía un árbol cerezo pero veía ahí extraño, se acercó y cuando se acercó se sorprendía ver un extraño metal y tenía orejas de conejo y examinó extraño hablaría. De repente Boon Genio diría cargando, estado. Sistema estable inicializando parámetros genéticos, mutantes. 0%, todas las unidades no están disponibles para la batalla. Genes zoomorphiciber asegurados. Zona desconocida. En línea. Error. Detectada sobrecarga de datos inesperada advertencia. Error detectada, recalibrando, accediendo a la base de datos de mutaciones, patrones genéticos. 87% verificado. Este lugar no hay mutantes. Lugar desconocido. Torre Boon destruido. Sistema Boon listo para asignación de compañero. Anne observó al curioso robot con una mezcla de asombro y fascinación. Su mente, siempre llena de imaginación, no tardó en tejer historias sobre quién o qué podría ser esta extraña criatura con orejas de conejo. Dio un paso hacia él, mientras el robot terminaba de recalibrar. ¿Eres una especie de conejo mecánico gigante?, preguntó Anne con un tono curioso y algo divertido. Boon Genio giró ligeramente su cabeza angular hacia ella, su visor rojo centelleando con luces intermitentes. Corrección. No soy un conejo. Soy Boon Genio, unidad neorgánica. Evaluación. Este lugar no contiene amenazas mutantes. Su voz metálica resonó en el aire como un eco. Anne parpadeó varias veces, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Mutantes, amenazas, esto suena como salido de una novela de aventuras, pensó. Sin embargo, sus pensamientos no eran de miedo, sino de pura emoción. Bueno, señor Boon Genio, si dices que no hay amenazas aquí, eso es un alivio. Pero, ¿qué haces en un lugar como este?, preguntó mientras señalaba hacia el árbol de cerezo bajo el cual el robot había aterrizado. Boon Genio procesó la pregunta, aunque su base de datos no contenía información suficiente para dar una respuesta definitiva. Estado. Desconocido. Objetivo primario recalibrado. Nuevo compañero detectado. Confirmación. ¿Es usted Psycho Capitán Anne?, preguntó el robot con un leve tono inquisitivo en su voz mecánica. Anne abrió mucho los ojos, sorprendida, pero también encantada con la idea. ¿Psycho Capitán? Oh, no sé y nunca he escuchado Psycho Capitán. Nunca he oído un título tan emocionante. Hizo una pausa, mientras su imaginación comenzaba a formar ideas sobre esta inesperada. Si tú dices que soy Psycho Capitán, entonces supongo que debo serlo, significa seremos amigos. Vamos a hacer grandes cosas juntos, Boon Genio. Mientras Anne esperaba pacientemente en la estación de tren, examinaba a su alrededor, disfrutando de los sonidos del vapor y el susurro de los árboles de cerezo cercanos. Boon Genio, su inesperado compañero, permanecía de pie a su lado, observando el entorno con su visor rojo centelleante. El robot, siempre analítico, detectó una peculiaridad en el comportamiento de Anne. Parecía muy tranquila, demasiado incluso, para alguien que esperaba en un lugar tan concurrido. Entonces, con una voz metálica que resonaba como una campana mecánica, preguntó. ¿Llamaste desde tu celular para verificar tu ubicación? Su tono era firme pero curioso. Anne lo miró fijamente, con una mezcla de desconcierto y curiosidad. ¿Celular?, pensó.
Para alguien cuyo mundo giraba alrededor de la tinta, el papel y las cartas escritas a mano, la palabra era completamente ajena. ¿Celular? Repitió ella lentamente, haciendo una pausa mientras trataba de entender. Oh, no, nunca he oído esa palabra antes. ¿Es algo mágico? ¿O una herramienta que usan los psicocapitanes? Boom Genio procesó la respuesta de Anne y, para su desconcierto, descubrió que no había datos en su base de información que explicaran por qué su nuevo compañero desconocía algo tan básico. Como siempre, recalibró para adaptarse a la situación. Corrección. El celular no es mágico. Es una herramienta avanzada de comunicación utilizada para enviar y recibir información a través de ondas electromagnéticas. Esta herramienta parece inexistente en esta dimensión. Anne soltó una carcajada brillante al escuchar su explicación. Pues claro que no tenemos ondas electromagnéticas. Aquí lo único que usamos son cartas y telegramas, señor Boom Genio. Aunque debo decir que suena fascinante. Me encantaría que me enseñaras cómo funcionan esos celulares. Mientras Anne charlaba animadamente sobre lo emocionante que era la vida en Tejas Verdes, Boom Genio comenzó a analizar el entorno con mayor profundidad. Su visor rojo destellaba mientras recolectaba datos de todo a su alrededor. La estación de tren, las personas vestidas con ropas sencillas y las herramientas manuales que usaban. La conclusión fue inevitable. Evaluación completa. Esta época todavía no ha desarrollado tecnología avanzada. Sistemas de comunicación y armamento. No disponibles. Sistemas de transporte. Rudimentarios, dijo, con un tono neutral, pero con un leve atisbo de sorpresa calculada. Anne se detuvo en seco, mirando al robot con una mezcla de diversión y desconcierto. ¿Tecnología avanzada? Preguntó, colocando sus manos en la cintura, como si estuviera regañando a un niño curioso. Pues claro que no tenemos esas cosas raras. Aquí nos basta con nuestras manos, nuestras herramientas y nuestras ideas. Aunque no me importaría ver algo de esa tecnología de la que hablas, debe ser fascinante. Boom Genio inclinó ligeramente su cabeza, como si estuviera reconsiderando sus funciones. Aunque estaba diseñado para operar en un entorno tecnológico avanzado, reconocía que la simplicidad y la creatividad de Anne y su mundo tenían un encanto peculiar. Confirmación. Sistemas adaptados a la época. Función principal. Asegurar la protección y asistencia a Psicocapitán Anne. Optimización en progreso. Compañero designado, compatible. Anne sonrió de oreja a oreja, como si acabara de recibir la mejor noticia del día. Compatible. Eso suena a que vamos a ser un excelente equipo, Boom Genio. ¿Qué te parece si, mientras esperas a que los Cuthbert vengan por mí, te muestro cómo hacemos las cosas aquí? El robot pareció procesar su propuesta durante un segundo antes de dar un leve asentimiento mecánico. Afirmativo. Conocimiento cultural. Requerido. Modo exploración. Activado. Mientras esperaban en la estación de tren, Anne escuchaba con curiosidad los términos desconocidos que Boom Genio mencionaba. Televisión, electricidad, e incluso ondas electromagnéticas eran palabras que no tenían sentido para ella. Aunque fascinada, su mundo se basaba en cosas simples. Cartas, velas y sueños. Debe ser maravilloso tener todo eso, electricidad, dijo Anne, aunque no tenía idea de lo que realmente significaba. Me imagino algo parecido a las estrellas en el cielo iluminando todo el mundo. Boom Genio procesó su respuesta, concluyendo que esta época se encontraba en una etapa primitiva de desarrollo tecnológico. Sin embargo, antes de poder explorar más, ambos vieron la figura de un hombre acercándose lentamente hacia ellos. Era Matthew Cuthbert, vestido con su habitual traje sencillo y su característico sombrero. Parecía algo nervioso mientras buscaba en la estación al niño que se suponía debía llevar a casa. Cuando sus ojos se posaron en Anne, sonrió tímidamente, pero su expresión cambió drásticamente al notar a Boom Genio. Su cuerpo metálico, con orejas de conejo y colores vibrantes, era algo completamente fuera de lo que Matthew podía entender. Instintivamente, agarró a Anne de los hombros y se colocó delante de ella, tratando de protegerla de esa cosa. ¿Qué es eso? Preguntó Matthew con voz temblorosa mientras miraba fijamente al robot.
Anne, rápida para comprender situaciones complejas, dio un paso hacia adelante y levantó las manos con calma. No se preocupe, señor Cuthberts. Este es mi nuevo amigo, Boom Genio. Es, ¿cómo decirlo?, un viajero de otro lugar. Llegó aquí por accidente. Anne sonrió ampliamente, tratando de tranquilizarlo. Prometo que no hará daño a nadie. Es tan amable como cualquier persona en Tejas Verdes. Mateo miró a Anne, luego al robot, y de nuevo a Anne, completamente confundido. Observó la ropa antigua que llevaba puesta, y aunque aún estaba lleno de dudas, confiaba en Anne. Siempre había sido una niña con una imaginación desbordante, pero algo en sus palabras tenía un aire de verdad. Bueno, si tú dices que no es peligroso, dijo Mateo, ajustando su sombrero. Pero, nunca había visto algo como él. ¿Está seguro de que no es algún tipo de máquina malvada? Boom Genio, detectando la desconfianza en Mateo, tomó una postura pasiva y respondió. Confirmación. No soy hostil. Evaluación. Compañero humano en proceso de adaptación. Estado. Compatible. Mateo, aunque todavía algo nervioso, comenzó a relajarse. Tal vez este extraño viajero metálico no era tan malo después de todo. Anne sonrió emocionada y tomó a Mateo del brazo. Vamos a casa, señor Cuthberts. Creo que Tejas Verdes necesita un poco de Boom Genio en su vida. ¿No cree? Mientras los tres se acercaban al carruaje, Boom Genio lo observó detenidamente con su visor rojo parpadeante. Las ruedas, el armazón de madera y los caballos enganchados al frente no se parecían a nada de lo que tenía registrado en su base de datos. Después de unos segundos de análisis, el robot habló con curiosidad. ¿Es este su vehículo de transporte motorizado?, preguntó mientras señalaba el carruaje con una de sus manos mecánicas. Anne y Mateo intercambiaron miradas, totalmente desconcertados por la palabra vehículo y la idea de que algo pudiera estar motorizado. Mateo, rascándose la cabeza debajo de su sombrero, parecía más confundido que nunca. ¿Vehículo? ¿Motorizado?, preguntó Anne, inclinando la cabeza con esa chispa de curiosidad en sus ojos. Oh, no, señor Boom Genio, esto es solo un carruaje, tirado por caballos. No sé qué significa eso de motorizado, pero nuestros caballos son muy buenos llevándonos a donde necesitamos ir. Boom Genio enfocó su visor en los caballos, analizando sus movimientos y descubriendo que eran seres vivos en lugar de máquinas avanzadas. Corrección. Transporte impulsado por seres biológicos. Tecnología rudimentaria, pero funcional. El robot parecía estar procesando lo que veía mientras su tono mecánico añadía. ¿Cómo cargan combustible estos sistemas biológicos? Anne comenzó a reír suavemente, con la imaginación ya volando. Para ella, el uso de palabras tan extrañas para describir algo tan cotidiano era simplemente maravilloso. Combustible. ¿Qué palabra más graciosa para referirse a la avena y el heno que comen los caballos? Eso es lo que necesitan para tener energía, explicó con una gran sonrisa. Mateo, aunque seguía algo receloso del robot, no pudo evitar reírse un poco también. Boom Genio asintió lentamente, como si estuviera intentando comprender esta forma primitiva de energía biológica. Confirmación. Sistemas de energía a base de vegetación. Interesante. Registro completo. Mientras tanto, Anne subió alegremente al carruaje e hizo un gesto a Boom Genio para que los siguiera. Ven, Boom Genio. Te llevaré a casa con nosotros. Te va a encantar Tejas Verdes. Y así, Boom Genio continuó aprendiendo sobre este mundo antiguo, mientras Anne y Mateo intentaban adaptarse a la extraña pero fascinante presencia de su nuevo amigo. Cuando llegaron a Tejas Verdes, Anne estaba llena de emoción por su nuevo hogar. Sin embargo, apenas atravesaron la puerta, Marilla los recibió con una mirada severa. Su expresión se endureció al ver que, en lugar de un niño, Mateo había traído a una niña. ¿Dónde está el niño que pedimos?, preguntó Marilla directamente, cruzando los brazos. Mateo, aunque tímido, trató de explicar la situación. Hubo un error en el orfanato. Esta es Anne, Y. Y parece que es la que nos enviaron. Anne, escuchando aquellas palabras, sintió como su corazón se hundía.
Los pensamientos de rechazo la golpearon de nuevo, como tantas veces antes en su vida. Con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo entre sollozos. Yo sabía que nadie me quería. Es como siempre ha sido. Miró hacia el suelo, completamente desolada. Marilla, aunque conmovida por la tristeza de la niña, estaba a punto de insistir en devolverla al orfanato. Sin embargo, en ese momento, Bun Genio dio un paso adelante. Su presencia metálica hizo que Marilla retrocediera de inmediato, dejando escapar un pequeño grito de sorpresa. ¿Qué es esa cosa?, exclamó, mirando al robot con una mezcla de miedo y asombro. Bun Genio inclinó su cabeza angular hacia ella, y con su voz mecánica pero tranquila, habló. Confirmación. Compañera Anne está bajo mi protección. Evaluación. Emocionalmente afectada por situación adversa. Consejo. Mantener calma y reevaluar decisión. Marilla lo miró fijamente, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. ¿Un protector metálico? ¿Cómo era posible? Mateu, aunque también confundido, trató de calmarla. Marilla, quizás debamos darles una oportunidad, dijo con su voz suave. Mira, la niña no tiene a nadie. Y aunque esto es extraño, no parece ser peligroso. Anne levantó la mirada, sorprendida por las palabras de Mateu y por el apoyo inesperado de Bun Genio. Su imaginación comenzó a correr una vez más, y mientras sus lágrimas aún brillaban, pensó que quizás esta era su oportunidad para demostrar que merecía un lugar en Tejas Verdes. Marilla, aunque con dudas y un poco de miedo hacia Bun Genio, miró a Anne y vio algo en sus ojos. Esperanza. Decidió que, tal vez, lo correcto era escuchar a Mateu y darle una oportunidad a la pequeña. Bueno, supongo que podemos intentarlo, dijo, aunque aún no estaba completamente segura. Anne sonrió tímidamente, y aunque su corazón todavía estaba lleno de incertidumbre, sintió que tal vez, por fin, había encontrado un lugar al que llamar hogar. Durante la cena en Tejas Verdes, las velas parpadeaban suavemente, iluminando la mesa con una calidez que parecía sacada de un cuento. Bun Genio, observando desde un rincón, analizó el ambiente y se fijó en las velas con curiosidad. Sus sistemas calcularon que esta iluminación era rudimentaria e ineficiente, por lo que rompió el silencio con su voz metálica. Pregunta. ¿Por qué no utilizan luces o focos para iluminar esta área? Marilla dejó caer su tenedor sobre el plato, sobresaltada. Mateu levantó las cejas, confundido, y Anne miró a Bun Genio con esa mezcla característica de curiosidad e imaginación. ¿Focos?, preguntó Marilla, frunciendo el ceño. ¿Qué son focos?, Anne añadió rápidamente, inclinándose hacia el robot con interés. ¿Es algo mágico? ¿Algo que brilla más que una vela? Bun Genio asintió con su cabeza angular, dispuesto a explicar. Definición. Un foco es un instrumento óptico que proyecta luz hacia una zona específica. Ejemplos. Los usados en teatros, estudios de cine y televisión, y estadios. También es un reflector que emite haces luminosos intensos o una lámpara con iluminación potente. Función. Iluminar de manera eficiente y precisa. Aquí no están disponibles. Los Cuthbert lo miraron boquiabiertos, sin entender del todo sus palabras, pero impresionados por la idea de algo tan avanzado. Marilla, siempre práctica, comentó. Nunca he oído de algo como eso. Aquí usamos velas. Son confiables y cumplen con lo que necesitamos. Mateu asintió lentamente, rascándose el mentón. Sí, aunque debo admitir, suena interesante. Algo que pudiera iluminar como describe este, caballero metálico, agregó, sin saber bien cómo referirse a Bun Genio. Anne, por otro lado, estaba completamente fascinada. ¿Así que en tu mundo las luces se encienden como si fueran pequeñas estrellas?, preguntó, sus ojos brillando con emoción. Bun Genio respondió con un leve destello en su visor rojo. Confirmación. Sin embargo, este lugar carece de electricidad, el elemento esencial para activar dichos focos. Su sistema actual es primitivo, pero funcional. Marilla, todavía algo incómoda con la presencia del robot, suspiró mientras recogía los platos. Bueno, no sé nada de electricidad ni de esas cosas, pero aquí hacemos las cosas a nuestra manera, dijo mientras ponía más velas en la mesa.
Mientras las velas seguían iluminando la cálida cena en tejas verdes, Boom Genio permanecía inmóvil, observando cada detalle y contrastándolo con lo que conocía. Su visor rojo parpadeó ligeramente antes de hablar, con un tono metálico pero reflexivo. Confirmación. Este período de tiempo aún no ha desarrollado tecnologías avanzadas. Lo siento si compartir información afecta el desarrollo natural de su futuro. Mi base de datos indica que ciertos conocimientos pueden influir en los eventos históricos. Marilla y Mateo intercambiaron miradas preocupadas. Aunque no entendían completamente lo que decía, sus palabras les causaron una ligera inquietud. Anne, sin embargo, se inclinó hacia adelante, intrigada por lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que sabes cosas sobre el futuro?, preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Y que podrías cambiarlo solo con contarnos sobre ellas? Boom Genio inclinó su cabeza angular, procesando la pregunta. Confirmación. La información adelantada puede alterar el curso natural de los acontecimientos. Protocolo actualizado. Minimizar divulgación de conceptos avanzados que puedan generar impacto negativo. Anne, con la imaginación siempre a flor de piel, dejó escapar un pequeño suspiro de asombro. Eso suena como una gran responsabilidad. Debes ser muy sabio para decidir qué compartir y qué no. Se detuvo un momento antes de añadir con un tono de broma. Aunque, si necesitas a alguien que te ayude a mantener los secretos del futuro, creo que soy bastante buena en eso. Prometo no contarle a nadie. Marilla, todavía intentando procesar la presencia de este ser metálico en su hogar, frunció el ceño. Bueno, no sé qué tanto pueda influir en el futuro, pero lo único que quiero ahora es que no asuste a nadie más. Este lugar ya es bastante tranquilo como para pensar en cambios tan grandes. Mateo asintió lentamente, tratando de calmar a Marilla mientras miraba a Anne, quien parecía completamente fascinada por su nuevo amigo. Boom Genio ajustó su postura y agregó con una voz más firme. Confirmación. No represento amenaza. Mi protocolo primario es asistir y proteger. Mi compañero designado es Anne. Marilla, aunque todavía incómoda, comenzó a aceptar lentamente la presencia del robot. Anne, por otro lado, ya estaba imaginando cómo sería un futuro lleno de focos, luces y máquinas avanzadas. Esa noche, después de la cena, Boom Genio permaneció junto a la entrada de tejas verdes, escaneando el entorno bajo la tenue luz de las estrellas. Sus sistemas confirmaron que compartir información no había causado alteraciones visibles en el flujo del futuro. El robot murmuró para sí mismo, como si intentara justificar su acción. Evaluación completa. Información compartida. Consecuencias. Ninguna aparente. Afirmación. Nada crítico ha sido alterado. Mientras tanto, Marilla llevó a Anne a la habitación que habían preparado, una pequeña pero acogedora estancia con una cama sencilla y ventanas que dejaban entrar la brisa nocturna. Sin embargo, Marilla, con su habitual sentido práctico, no estaba convencida de que esto fuera a funcionar. Cuando Anne se quedó dormida, soñando con futuros llenos de luces y aventuras al lado de Boom Genio, Marilla se sentó con Mateo en la sala. Con un suspiro, expresó sus pensamientos. Mateo, la niña es amable, pero esto fue un error. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos con las labores de la finca, no una niña que tiene la cabeza en las nubes. Mañana la devolveremos al orfanato. Mateo, siempre callado y reflexivo, miró hacia la ventana. Pensaba en cómo Anne había llenado de vida la casa en tan poco tiempo. Había algo especial en ella, algo que le hacía pensar que merecía una oportunidad. Marilla, no sé. Esa niña tiene algo. Es distinta. Creo que solo necesita un lugar al que pertenecer, dijo con voz suave. Y además, bueno, tal vez podamos buscar otra forma de manejar las cosas. Marilla, aunque no convencida, se quedó en silencio, observando el rostro serio de su hermano. Afuera, escucharon el sonido metálico de pasos. Era Boom Genio, quien había estado monitoreando su conversación desde la distancia. El robot entró y, con su voz resonante pero tranquila, interrumpió. Propuesta. No devuelvan a Anne. Afirmación. Puedo ayudar con las labores de la finca. Mis sistemas están diseñados para manejar tareas físicas y logísticas con eficiencia. Marilla se quedó boquiabierta.
La idea de un ser metálico trabajando en la finca era absolutamente desconcertante, pero también intrigante. ¿Tú? Preguntó, todavía asombrada. ¿Qué tipo de tareas podrías hacer? Boom Genio se enderezó, su visor rojo parpadeando con determinación. Capacidades. Levantar, transportar, organizar. Tareas manuales y de precisión. Compatible con actividades agrícolas primitivas. Confirmación. Puedo contribuir de manera significativa. Mateo sonrió ligeramente. Quizás, solo quizás, tener a Boom Genio como aliado podría hacer la diferencia para que Marilla reconsiderara su decisión. Marilla, aunque aún escéptica, cruzó los brazos y miró al robot con el ceño fruncido. Bueno, si puedes demostrar que puedes ayudar, tal vez podríamos reconsiderarlo. Pero no prometo nada. Boom Genio inclinó su cabeza, como si estuviera aceptando el desafío. Confirmación. Demostración iniciará al amanecer. Y así, mientras la noche avanzaba, cada uno se preparaba para lo que vendría al día siguiente. Anne, aún sin saber del dilema sobre su destino, soñaba felizmente con un futuro lleno de aventuras, mientras Boom Genio se programaba para probar su utilidad y asegurar que su compañera tuviera un lugar al que llamar hogar. Al amanecer, Boom Genio decidió tomar la iniciativa y preparar el desayuno para la familia. Aunque su sistema no estaba diseñado para cocina tradicional, había logrado adaptar una mezcla de ideas de su base de datos sobre alimentos populares en su dimensión. Con precisión mecánica, colocó los platillos sobre la mesa. Mateo y Marilla miraron sorprendidos las bandejas que Boom Genio había preparado. Había lo que parecía pan tostado, algo de fruta, y un plato completamente extraño. Un alimento redondo entre dos panes, acompañado de algo que parecía trozos de papa alargados. Anne, al ver esto, dio un pequeño salto de emoción. «Oh, esto se ve increíble», exclamó Anne mientras agarraba el plato con entusiasmo. Boom Genio, mientras se aseguraba de que los alimentos estaban correctamente servidos, señaló el extraño plato que Anne sostenía. Definición. Esto es una hamburguesa y papas de la francesa. Es una combinación clásica de mi dimensión, aunque debo admitir que nunca entendí por qué las papas llevan ese nombre. Son simplemente papas con sal y aceite. Marilla y Mateo intercambiaron miradas llenas de confusión. Hamburguesa, papas de la francesa, estas palabras eran tan ajenas que parecían salidas de otro mundo, lo cual, técnicamente, era cierto. Hamburguesa, papas de la francesa, preguntó Marilla, frunciendo el ceño mientras miraba el plato. Mateo, aunque todavía algo desconfiado del robot, no pudo evitar una sonrisa al ver la emoción de Anne. Bueno, sea lo que sea, la niña parece estar contenta, dijo mientras se servía algo de tostada. Anne, mientras mordía la hamburguesa, dejó escapar una exclamación de placer. Esto es increíble. Nunca había probado algo así. Dime, Boom Genio, ¿hay más alimentos mágicos en tu mundo? Boom Genio inclinó ligeramente su cabeza mientras respondía. Confirmación. Mi dimensión tiene una amplia variedad de alimentos procesados y culinarios, pero no todos son recomendables para consumo excesivo. Este platillo específico es uno de los más populares. Marilla, aunque aún escéptica, admitió que era un gesto amable del robot preparar el desayuno, incluso si no entendía del todo sus métodos. Mientras el día avanzaba en tejas verdes, Anne, con un delantal puesto y su característico entusiasmo, se dedicaba a lavar los platos en la pequeña cocina. Aunque la tarea parecía sencilla, su mente divagaba, imaginando historias increíbles sobre el agua y el jabón transformándose en aventuras mágicas. Fuera de la casa, Boom Genio estaba ocupado con una tarea que no tenía registrada en su base de datos. Ordeñar las vacas. Con movimientos precisos y mecánicos, el robot había aprendido rápidamente la técnica observando a Mateo. Aunque al principio las vacas parecían desconfiadas de aquella figura metálica, pronto se acostumbraron a su presencia tranquila. Mientras tanto, Mateo y Marilla observaban desde la distancia, intercambiando miradas entre sí. Marilla, con los brazos cruzados, fruncía el ceño en silencio. No puedo creerlo, Mateo. Ese aparato está ordeñando nuestras vacas, dijo, aún intentando procesar la escena.
Mateu, con una leve sonrisa en el rostro, respondió en su habitual tono calmado. Bueno, Marilla, admito que nunca había visto nada igual. Pero parece que sabe lo que hace. Y Anne, mira lo feliz que está. Quizás esto no sea tan malo. Marilla suspiró, pero no pudo evitar fijarse en la energía y la alegría de Anne, quien canturreaba mientras secaba un plato. Poco a poco, empezaba a darse cuenta de que tal vez esta niña, y su extraño amigo metálico, podían aportar algo valioso a Tejas Verdes. Boom Genio, al terminar de llenar un balde de leche, giró su visor hacia los Cuthbert y anunció con precisión. Tarea completada. Recolección de leche exitosa. Siguientes instrucciones. Mateu rió suavemente y asintió. Creo que este Boom Genio tiene potencial, Marilla. Tal vez deberíamos darle más oportunidades. Marilla, aunque con reservas, no pudo evitar pensar que tal vez su hermano tenía razón. Mientras el sol seguía iluminando los campos, una pequeña esperanza comenzaba a crecer en el corazón de todos. Quizás, con la ayuda de Anne y Boom Genio, Tejas Verdes estaría más lleno de vida y posibilidades de lo que habían imaginado. La noche en Tejas Verdes era tranquila, con la luz de la luna iluminando suavemente los campos y el cálido resplandor de las velas aún parpadeando dentro de la casa. Anne, cansada por las actividades del día y con el corazón lleno de una mezcla de emoción y esperanza, se retiró a su habitación. Antes de acostarse, miró por la ventana hacia el cielo estrellado y dejó escapar un suspiro lleno de sueños y fantasías. En su mente, las estrellas se transformaban en luces mágicas, y su imaginación volaba hacia un futuro lleno de aventuras al lado de Boom Genio. Mientras tanto, en la sala, Mateu y Marilla estaban sentados, observando en silencio. Mateu, con la mirada fija en el suelo, pensaba en las palabras de Anne y en cómo había llenado de vida la casa en tan poco tiempo. A pesar de las dudas iniciales, había algo en ella que despertaba un sentimiento de ternura y protección. Marilla, por otro lado, seguía preocupada. Aunque las labores en la finca eran necesarias y su naturaleza pragmática le decía que tomar decisiones difíciles era lo mejor, no podía ignorar la alegría que Anne había traído consigo, incluso en tan solo un día. Mateu rompió el silencio con su voz calmada. Es especial, Marilla. Esa niña tiene algo que no he visto antes. No sé si podemos devolverla. Marilla suspiró, mirando hacia la habitación de Anne, donde la luz de las velas aún proyectaba sombras suaves. Es amable, lo admito. Pero esto no es un hogar para sueños, Mateu. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos en la finca, alguien que sea práctico. En ese momento, Boom Genio apareció en la entrada, su visor rojo brillando débilmente bajo la luz de las velas. Con su habitual tono tranquilo y metálico, habló. Confirmación. Anne es capaz de adaptarse y crecer. Propuesta. Puedo compensar cualquier limitación en las labores de la finca. Mi protocolo es asistir a mi compañera en cualquier circunstancia. Marilla lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, mientras Mateu sonreía ligeramente. Tal vez deberíamos darle una oportunidad, dijo Mateu en voz baja, pero firme. La casa quedó en silencio una vez más, mientras los pensamientos de cada uno se llenaban de incertidumbre, esperanza y posibilidades. Esa noche, mientras Anne dormía profundamente, un pequeño hilo de cambio comenzaba a tejerse en Tejas Verdes. La noche caía sobre Tejas Verdes, y el aire se llenaba de los suaves sonidos del campo nocturno. Dentro de la casa, Marilla y Mateu recogían los últimos platos de la cena mientras el ambiente permanecía envuelto en calma. Anne, exhausta después del largo día, se había retirado a su habitación, donde los sueños de aventuras y mundos futuristas ya comenzaban a envolverla. En ese momento, Boom Genio se acercó con pasos firmes pero silenciosos. Inclinó ligeramente su cabeza angular, con su visor rojo brillando tenuemente bajo la luz de las velas. Yo me retiro, señor y señora Cuthbert. Buenas noches, dijo, su voz metálica resonando con respeto y serenidad. Marilla, aunque aún no completamente convencida de su presencia, asintió lentamente, mientras Mateu le ofrecía una leve sonrisa. Buenas noches, Boom Genio, respondió Mateu, con el tono amable que siempre lo caracterizaba. El robot giró sobre sus talones mecánicos y se dirigió hacia la puerta.
Al llegar afuera, tomó asiento cuidadosamente cerca de la habitación de Anne. Aunque no era humano, había programado un gesto que simulaba cerrar los ojos. Era su forma de entrar en modo de reposo mientras protegía el área y reflexionaba sobre todo lo que había experimentado en este extraño mundo. El suave sonido del viento y los árboles acompañaban la noche, y Bun Genio permaneció inmóvil, un guardián silencioso que observaba el cielo estrellado mientras recalibraba sus sistemas. En su base de datos, registró un pensamiento inesperado. Este lugar, primitivo pero lleno de calma. Compañera Anne. Compatible. Este entorno. Intrigante. Mientras la casa descansaba, una pequeña chispa de conexión comenzaba a formar un lazo entre los Cuthbert, Anne y Bun Genio. Aunque sus mundos eran completamente diferentes, algo mágico estaba comenzando a unirlos.